Saludos a todos los que nos están viendo. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de los que nos están escuchando. En esta hora vamos a tratar un tema delicado, profundo, pero que definitivamente en el mundo cristiano, a través de los siglos, ha sido un tema de discrepancia, un tema en que se han dividido corrientes dentro del pueblo de Dios, porque desde hace siglos habían algunos que decían que salvo siempre salvo y otros decían que la salvación se pierde. Y ahí están los calvinistas y los arminianos. Y aún antes de eso existía este tema y me veo en la obligación de comunicar, de acuerdo a las Escrituras, la verdad de Dios tal y cual está escrita y no interpretada por agendas humanas, doctrinas que se han recibido de una manera tradicional, lo que se ha enseñado por decenas de años en los seminarios teológicos, y vamos a establecer la verdad de la salvación, si es que se pierde o no se pierde. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que el que cree en Jesucristo es salvo y que la salvación de Dios no se puede perder porque es una obra de Dios? Y otros dicen que entonces, ¿por qué Dios dice que Él puede borrar el nombre de una persona de su libro de la vida, y etcétera? Entonces, en esta hora vamos a pedirle a Dios que nos guíe, porque nadie puede conocer las cosas de Dios sino solamente el Espíritu de Dios. Y en este momento oremos dentro de nosotros mismos, porque necesitamos de la gracia de Dios para que Él nos entregue la verdad. La verdad solamente la tiene Él, la verdad existe por sí misma, no tiene necesidad de que se le demuestre o de que se le pruebe. La verdad es existente, autosuficiente, de manera que los que necesitamos el favor somos nosotros. Necesitamos el favor y la gracia de Dios para que podamos entender. Y quiero empezar citando lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 28 del 28 al 39. Y ustedes lo pueden leer empezando el 28, pero yo voy a concentrarme desde el versículo 37. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, somos más que vencedores por medio. Y como estarán viendo, aquí he dibujado un gráfico, tengo un gráfico aquí donde hay una cruz que la he dibujado en rojo para que podamos diferenciar, y acá hay un abismo total hacia abajo. Y vemos que esta cruz es un medio de puente, representa un camino hacia el otro lado de una caída profunda y de un abismo eterno. Entonces estamos diciendo aquí que en todas estas cosas, entonces para los que quieran saber cuáles cosas, podríamos leer todo lo que está antes, pero se los dejo a ustedes. Está hablando de todo lo que nos puede separar. Y entonces dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro, o sea que por medio de Jesucristo, porque Él es el que justifica, Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él está intercediendo.
Entonces, por medio de él, dice, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y esto quiero que lo subrayemos. Dice que no existe nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. O sea que esta cruz representa el amor de Dios. Muchos de nosotros ya sabemos lo que dice la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que él, desde antes de la fundación del mundo, él tomó la decisión. Cuando hubo una rebelión, bien allá en la eternidad pasada, ya hemos enseñado acerca del reino de las tinieblas y lo que sucedió antes de la fundación del mundo. Porque las Escrituras dicen en Pedro, en Primera de Pedro, de que el Cordero estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor. Fue manifestado por amor. ¿Por qué desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado? Porque Dios, desde antes que fundara el mundo, Él ya había experimentado en su reino una rebelión. Entonces, en el previo conocimiento de Dios, en su anticipado conocimiento, Dios vio el futuro. Vio a los hombres que Él iba a crear y vio la rebelión causada por un engaño en un origen. Entonces él mismo sabía lo que iba a acontecer y él sabía que su palabra no puede pasar, que lo que él dijo se cumple. Entonces él también sabía que no iba a existir ninguna criatura que podría sujetarse a su justicia en una manera perfecta, de tal manera que pueda guardar todos sus principios, todas sus leyes, todas sus ordenanzas y estatutos. De manera que Él, por amor, desde antes de la fundación del mundo, Él tomó la decisión de hacer una obra, de hacer un trabajo, porque no iba a haber ningún hombre que podía mantenerse firme, sin fluctuar, sin caer, sin dudar y sin pecar. Él sabía que no había ningún hombre que podía cumplir la ley de Dios. Y es por eso que Él tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo y se propuso en sí mismo ser ese hombre. Ese hombre tenía que ser Él. Y Dios se manifestó en carne, hecho semejante a los hombres, y en esa condición dio su vida, el cual fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado. De tal manera que el amor de Dios ya ha sido demostrado. El amor de Dios, la prueba máxima del amor de Dios ya ha sido demostrado. Entonces, ¿en qué se demostró el amor de Dios? En que habiendo nosotros sido todos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta hora? Vamos a ver de que la salvación
que Dios nos ofrece y que Dios nos ha dado, esto es lo que es perfecto. Esta bendita obra representada en la muerte de Jesucristo en una cruz, esta obra que está representada en la muerte del mismo Dios hecho carne, porque la Biblia dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre y que Él mismo nos redimió con su propia sangre. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 que Jesús vino mediante agua y sangre. O sea que la sangre de Jesucristo es la sangre de Dios mismo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, he ahí la diferencia entre la sangre de Jesucristo y la de los animales, y los machos cabríos y los corderos, y de las vacas y de los corderos. La gran diferencia es que lo que se ofreció una sola vez y para siempre, con la cual se hizo perfectos a los santificados, fue nada más y nada menos que la sangre de Dios hecho carne. No era cualquier sangre. Entonces, lo que estamos estableciendo aquí, que tenemos que quitarnos una confusión, porque hay muchos que dicen, cree en Jesucristo y serás salvo. Y la gente dice, yo creo en Jesucristo. Bueno, conforme a la Escritura, si tú crees, eres salvo, y la salvación de Dios es perfecta, la salvación de Dios es terminal, está acabada, está completa, no le falta nada. Así que no importa lo que hagas, tus pecados pasados, presentes y futuros están perdonados, porque eso es lo que dice la Biblia. Y entonces la gente vive su vida creyendo que pueden vivir su vida haciendo lo que le da la gana, porque al final de cuentas el Señor Jesús murió por nuestros pecados y ya nos salvó. Por otro lado está la parte en que se dice no, que no es así. La Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel pecó, entonces Dios iba a destruir a todo ese pueblo, y Moisés intercede en Éxodo capítulo 32, verso 32. Voy a leer el 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, o sea, quítame ahora de tu libro que has escrito. Y entonces la palabra de Jehová está escrita y está allí como un testimonio de lo que él dijo de sus propios labios. Y en Éxodo 32, versículo 33 está escrito, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces el Señor Jesucristo también dijo en Apocalipsis capítulo 3 me parece, dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y evidentemente Apocalipsis capítulo 3 está escribiendo a la iglesia, como dice capítulo 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y entonces termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué dice el Espíritu de Dios a las iglesias? Dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y que el Señor Jesucristo no borrará su nombre del libro de la vida. O sea que si existe entonces la posibilidad, si la existe, de que un nombre esté escrito en el libro de la vida de Dios, y entonces el Señor dice que tenemos que perseverar para ser vestidos con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, para aquellos que dudan de que existe la posibilidad, aquí lo que estamos enseñando es lo que dicen las Escrituras. Y el Espíritu de Dios es el que nos da entendimiento y el que nos hace entender lo que dicen las Escrituras. Esto lo que estamos leyendo está claro. El Señor Jesucristo dijo lo que dijo. Jehová Dios le dijo a Moisés lo que él dijo. Y entonces vamos a seguir leyendo las Escrituras para poder entender que aquí
lo único que permanece para siempre, lo único que es verdadero, lo único que es justo, lo único que es perfecto es Dios mismo y la obra que Él hizo. Por eso que no existía ningún sacrificio que podía quitar los pecados, solamente los cubría temporalmente. Por eso es que cuando llegó el tiempo, cumplido el tiempo, Dios, después de haber hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas, y por Él, y de Él, y para Él son todas las cosas. Entonces, lo único perfecto, y esto es lo que tenemos que saberlo, pero hasta nuestros huesos, que acá el único perfecto es Dios, el único santo es Dios, y Él es el que santifica a sus hijos. Entonces vamos a empezar diciendo que el verdadero paso a la vida, la obra que hizo Jesucristo, eso es lo que es perfecto. Y la Biblia dice que lo que Él hizo es tan perfecto, es tan completo, es tan fuerte, es tan eterno, que no existe nada que pueda separarnos de eso, del amor de Dios. O sea que cuando uno va caminando aquí, ¿no es cierto? Y uno va caminando hacia el otro lado, dice la palabra de Dios que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la obra que Dios hizo en la cruz es perfecta. Y vamos a ver con las escrituras esto. El amor de Cristo es perfecto, su obra es perfecta, nunca va a caerse, nunca va a fallar. El camino a la salvación es seguro, como está escrito que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni el principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que fue demostrado en la cruz. Pero somos libres para decidir, somos libres para permanecer en ese camino. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 12 y 14. Hebreos capítulo 10, 12 y 14, dice la palabra de Dios que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, o sea que esto es lo que es perfecto, lo que hizo Jesús es una sola vez, es una vez para siempre, un solo sacrificio, una vez, un solo sacrificio, una vez, un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, ¿cuál fue esa ofrenda? El unigénito Hijo de Dios murió una sola vez y para siempre, pero dice ahí la palabra que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiere decir que podemos cruzar hasta el otro lado con toda seguridad, sabiendo que ninguna prueba, ninguna tribulación, ningún ataque del enemigo puede hacernos caer y hacernos perder esta grande salvación, porque el camino es perfecto, es suficientemente fuerte, está bien planificado desde antes de la fundación del mundo. Tiene la garantía divina, no está hecho con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre de Jesucristo. Esto es seguro, es firme, el fundamento no se puede mover. Jesucristo es el fundamento donde podemos nosotros caminar, establecer nuestras vidas y por supuesto la salvación
está firme y asegurada. No existe nada en absoluto que nos pueda apartar de la obra y del amor que representó Jesucristo. Entonces, ¿dónde está el problema? Vamos a empezar a leer Hebreos capítulo 6, 4 al 11. Ahí mismo en Hebreos capítulo 6, del 4 al 11, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. O sea que estamos hablando aquí, número uno, personas que han sido iluminadas. Sabemos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Dios es el que ilumina. Dice, estas personas fueron iluminadas. Y no solamente iluminadas, sino gustaron, probaron, tocaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Dice la Biblia que es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron y participaron de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Y esta palabra quiero escribirla. La Biblia dice que está hablando que es imposible que la gente que fue iluminada y gustó y recayeron. Donde está hablando de recayeron, son una palabra compuesta. Recayeron significa que volvieron a caer. O sea, habían caído y volvieron a caer. Entonces dice, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos que por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea que, ¿cuál es el fin? El fin es cuando terminas de cruzar. Es simple como eso. Dios dice que no existe nada que nos pueda separar de su amor. Pero estamos en un camino. El Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor Jesús, cuando fue preguntado e interrumpido mientras iba predicando y sanando por las aldeas y ciudades, alguien levantó la voz y le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. Y el Señor lo dijo y está escrito, procuren entrar por la puerta estrecha porque muchos querrán entrar y no podrán. Entonces, muchos querrán entrar y no podrán. ¿Pero por qué no podrán? Porque esta cruz, este camino, este amor manifestado en el Señor mismo crucificado, donde Él cuando estaba muriendo o antes de expirar dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios Él lo expresó hasta lo sumo. Una vez los discípulos estaban acompañando al Señor porque Él iba hacia Jerusalén, en su entrada que iba a hacer en Jerusalén, ya se estaba dirigiendo a la obra que iba a hacer, a esta obra, y entonces pasaron por Samaria. Pero los samaritanos no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y entonces sus discípulos vinieron y le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos y mandemos que descienda fuego y los consuma como hizo Elías? Y el Señor Jesucristo les dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas.
Y hay muchos que están condenando a las personas y no se dan cuenta que quizás no sea su tiempo. Como aquel hombre endemoniado del cual salieron muchos demonios, de los cuales se metieron en 2000 cerdos y se precipitaron al mar y se ahogaron. Pero las gentes de esos contornos, cuando vieron eso, lo botaron al Señor, lo rechazaron y le dijeron: vete de aquí, no te queremos. Pero Dios, en su misericordia, al ser rechazado, Él se subió en la barca nuevamente y volvió a cruzar, mientras el que fue liberado se le acerca y le rogaba diciendo: Señor, déjame seguirte. Y el Señor le dijo: no, vete a los tuyos y a tu tierra y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto que en ese día esa gente y todo ese pueblo, esa pequeña aldea, qué sé yo, de los gadarenos, lo rechazaron, pero Dios, en su amor y en su misericordia, les dio una oportunidad en un tiempo futuro para que, por si quizás se arrepientan y puedan ser salvos, porque Él no vino para condenar, Él vino para salvar. Él no vino para condenar, Él vino para salvar. La salvación es perfecta, su obra es perfecta. No existe nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni espada, ni desnudez. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que no logramos entender? Lo que no logramos entender es la mentira del diablo, que nos ha hecho creer que nosotros ya estamos en este lado y no importa lo que hagamos en el camino. Y eso es lo que queremos poner aquí, el equilibrio. Ahora, la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice y nos promete el Señor, porque dice la palabra de Dios, Dios nos ha dado grandes, benditas promesas. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación, dice, dará la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea que, en otras palabras, no solamente la obra del Señor es perfecta, aunque nosotros seamos humanos y estamos en el camino de la perfección, aún así Dios nos ha dado la capacidad de poder resistir, porque Él ha prometido que no existe ninguna tentación que no podamos resistirla y rechazarla. O sea que no existe ninguna tentación en la que no podamos nosotros ser victoriosos. O sea que, aparte que la obra es perfecta, que nada nos puede separar, aún también cualquier cosa, cualquier tentación que venga a nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra mente, aún también dice Dios que es imposible, porque yo te voy a dar la salida. O sea que en 1 Corintios capítulo 15 y verso 1 y 2 dice también: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea que Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, y les dice que el evangelio que se ha predicado, el cual ustedes recibieron y en el cual ustedes perseveran. O sea que ellos recibieron la palabra, el evangelio, en algún momento recibieron el evangelio, pero dice, en el cual ustedes están perseverando en el camino, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea que si uno retiene y atraviesa reteniendo la palabra y perseverando, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 15, verso 2. Entonces, vamos a ponerle un poco de fundamento a todo lo que estamos hablando. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso
del 12 al 16. Gálatas, Efesios, Filipenses 2, del capítulo 2, del 12 al 16. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si estamos caminando, nuestra salvación es perfecta, permanece para siempre. La salvación de Dios mostrada en el amor de Dios. Dice que nos ocupemos en ella con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros estamos ocupados en las cosas del Espíritu, las cuales producen vida y paz, lo que va a pasar es que Dios va a empezar a producir, sentir deseos, acciones que van a contribuir a nuestra salvación. O sea que no es que la salvación o la obra de Dios no sea perfecta. No, lo que Él está diciendo que en nuestro caminar debemos de perseverar, debemos de ocuparnos, estar dedicados, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y entonces en esa actitud y en ese trabajo, entonces lo que va a venir a nosotros es el deseo de querer hacer cosas, de desearlo y de hacerlo. ¿Qué cosas? La voluntad de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios llama las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Por eso Hebreos en el capítulo 6 dice que ya dejemos los primeros rudimentos de la doctrina de Jesucristo y vayamos a la perfección, no olvidándonos otra vez del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es el arrepentirse de obras muertas? Simplemente es todo aquello que hemos hecho o que estamos haciendo que Dios no ha preparado para que andemos en ellas. Como dice la Biblia en Efesios, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea que para que andemos en ellas, desde este punto hasta este punto, inclusive hay obras, hay citas divinas que Dios ha preparado a lo largo de nuestra vida para que andemos en ellas. Que cuando estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, Dios va a producir el querer y el hacer para caminar en estas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea que la obra es perfecta. El autor de nuestra salvación es perfecto. Ninguna tentación será mayor que la que podamos resistir. No existe nada que nos podrá separar de lo que Él hizo. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que Dios tiene que decir al que venciere, le daré vestiduras blancas y no borraré su libro de la vida. ¿Qué es, su nombre del libro de la vida? ¿Qué es lo que provoca al Señor Jesucristo decir en el último capítulo de la Biblia, en el capítulo 22, donde dice en el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta vida, Dios quitará su parte del libro de la vida? ¿Qué es lo que hace que Dios tenga que decir esas cosas? Y esto lo está diciendo a las iglesias. Eso es lo que dice la Biblia. El Señor está hablando a las iglesias. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que simplemente Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Él proveyó todo lo necesario para vivir victoriosamente. Entonces, ¿dónde está el problema? La Biblia dice, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué significa esto? Que Dios reconoce que aunque está todo completo, aunque la obra es perfecta, hay una persona que decide por sí misma perderse. Pero no es la voluntad de Dios que los hombres perezcan. Está escrito en la palabra de Dios que Dios, Jehová, no quiere la muerte del que muera. Él dijo, no quiero la muerte del que muere. Pero como hemos explicado muchas veces, la razón de que Él es Dios y una de las cualidades, capacidades, descripción
o naturaleza o algo que está intrínsecamente en Él, el hecho de ser Dios, una de las características de que Él es Dios es que cuando Él habla, eso se cumple. Lo que Él sale de su boca se cumple. Lo que Él dice se cumple. De tal manera que Él tiene que proveer otras cosas para no quebrantar su propia palabra, pero Él no anula lo que Él dijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la obra bendita de Dios es perfecta, la salvación que Él provee es perfecta, es para siempre y que no existe nada que nos pueda separar. Pero ¿por qué Él dijo entonces lo que dijo? Que Él puede borrar el nombre de algunas personas de su libro. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo las Escrituras en 1 Timoteo 1:20. 1 Timoteo 1:20. Dice, voy a leerla. Le estaba hablando a Timoteo, desde el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, le dice Pablo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, dice, la cual, desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y hay algunos que piensan que, bueno, los entregó a Satanás significa que, bueno, se van a morir o tienen una enfermedad y esa es la manera que se van a morir más rápido, pero al final se salvaron. Algunos piensan así. Yo respeto esas interpretaciones. Yo no voy a discutir. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Entonces vamos a leer otro pasaje en 2 Timoteo 2 del 16 al 18. 2 Timoteo 2 del 16 al 18 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, la Biblia dice que se desviaron de la verdad. Que yo sepa, Jesucristo es la verdad, y el que anda en la verdad permanece para siempre. En 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estamos viendo ahí el otro pasaje que tenía que haberlo citado anteriormente, hablando del libro de la vida. Ahora, que unas personas pueden caer en condenación, 1 Timoteo capítulo 5, verso 11. 1 Timoteo capítulo 5, verso 11. Dice, hablando de las viudas dentro de la iglesia, dice, las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Primera de Juan capítulo 5 y verso 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le da la vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿De qué estamos hablando en esta hora? Estamos hablando de un equilibrio. Estamos hablando
de que el Señor Jesucristo fue claro y Él dijo que es mejor para nosotros que nos quitemos un ojo o una mano y la echemos, que no todo nuestro cuerpo sea echado en el infierno. O sea, eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y Él estaba hablando a sus discípulos y a toda la gente también. Y esa palabra es para nosotros hoy. De manera que la salvación de nuestro Señor Jesús está perfecta. Fue una vez, un solo sacrificio, una sola ofrenda, y con eso nos hizo perfectos para siempre. Y quiero leer, para terminar, Juan capítulo 3, famoso capítulo de Juan, capítulo 3. Y ya sabemos ese pasaje, muchísimas personas lo conocen, el pasaje en la conversación que tiene con Nicodemo. No vamos a entrar a ese momento que habla con Nicodemo, sino que nos vamos a concentrar en lo que él dijo a partir del versículo 16. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que es una forma de una hipérbola que quiere Dios establecer una verdad grande. O sea, de tal manera. O sea que eso exige para nosotros una confianza y un conocimiento de saber, sin lugar a dudas, que lo que hizo Dios fue algo grande. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios para que Él mismo diga, de tal manera yo amé, mostré mi amor? Ahí lo dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, mucha gente cree cree en Jesús y ya, eso es todo. O sea que, si bien es cierto, esa verdad es correcta, pero anula otra verdad. No es que la anula, sino que esa verdad se anula a sí misma, por así decirlo. A ver, vamos a ver si me explico. O sea que Dios dice una verdad y luego dice otra verdad y otra verdad. Entonces, pero esta verdad en sí misma es perfecta, es pura, es santa, siempre y cuando tú tengas el entendimiento para saber lo que Él dijo y lo que quiso decir. Porque si esta verdad contradice en tu interpretación, o sea, lo que en tu mente tú estás pensando, si esta verdad por sí misma es verdadera, pero si es diferente a lo que tú crees de esto, entonces el problema no es de esta verdad, el problema está aquí en tu cabeza. Entonces la Biblia dice que Dios amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Ok? Esto es lo que dijo. Dios amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Eso es verdad. Pero tú no puedes vivir tu vida fornicando, adulterando y mintiendo, porque también la Biblia dice que ningún mentiroso, ningún fornicario, ningún sodomita va a entrar en el cielo. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Porque lo que dijo Dios se cumple, sí, pero Dios dice que si tú crees eres salvo y eso ya es así. Amén. Pero también ningún adúltero, ningún sodomita, ningún mentiroso va a entrar al cielo. Van a tener su parte en el lado de fuego de azufre. ¿Cómo explicas eso? Porque a eso también es amén. Entonces, como estoy explicando aquí, hay un equilibrio y una verdad de Dios. Dios ha provisto una salvación perfecta, el camino es perfecto, no existe nada que nos podrá separar de lo que Él hizo, pero tenemos que pasar al otro lado. Y la seguridad de nuestra salvación está no en nosotros, sino en lo que Él hizo. No existe nada que nos pueda separar del amor de Dios.
ninguna tentación, no existe nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Él dijo que tenemos que ocuparnos para caminar en las buenas obras hasta el final. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el nombre del unigénito Hijo de Dios es Jehová salva. Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios. Jesús, Jehová salva. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea que si un niño puede entender esto mucho mejor que muchísima gente adulta. Entonces la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo. Sí, Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo. Definitivamente un niño dice, wow, qué lindo. Pero la Biblia dice que hay gente que se va hacia abajo. Pero entonces, ¿qué pasa? Verso 19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. O sea, el amor de Dios vino al mundo. ¿Y qué dice? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que, ¿qué es lo que pasó? Ahí nos dice que los hombres, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no creyeron. No dice así. Lo que dice es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que, como dice la palabra de Dios, en el versículo 36 de ese mismo capítulo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo. O sea que no se puede decir que creemos si amamos las tinieblas más que la luz. O sea, se puede decir yo creo, se puede repetir una oración, pero eso no significa que sea real. O sea, que ¿de qué estamos hablando? Que aquí el único que tiene la potestad para calificar y para engendrar sus hijos es Dios. Y Él sabe cuando una persona cree. Cuando ha pasado de muerte a vida es cuando cree de todo corazón. Y cuando una persona cree de todo corazón, aborrece las tinieblas en ese momento y no quiere pecar nunca más voluntariamente. Por eso lo que dice Hebreos, que una vez que gustamos el don celestial y participamos del Espíritu de Dios, participamos de ese sacrificio bendito, entonces dice, no podemos pecar voluntariamente. No se puede. Entonces, ¿qué estamos hablando? El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Ahora, creer, ya ustedes saben lo que dice Santiago, los demonios también creen, pero esos están bien condenados. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Ellos tomaron su decisión. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Eso es verdad. Eso es verdad. Bendito sea el nombre de Dios porque eso es verdad.
Y encima Él ha prometido que no existe ninguna tentación que pueda, a causa de nuestra propia concupiscencia, que nos pueda atraer y seducir. Porque dice la Biblia que cada uno de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego que la concupiscencia da a luz, dice, el pecado, entonces da a luz el pecado cuando eso ya hace efecto, cuando ha concebido. Y entonces el pecado, una vez que consumado, da a luz la separación. Entonces, aún allí Dios nos ha prometido que no existe ninguna tentación de nuestra propia concupiscencia, que Dios va a dar juntamente la salida. De manera que la decisión no está en Dios, porque la decisión Dios la tomó antes de la fundación del mundo, de hacer una obra perfecta, de demostrar su amor perfecto. Su salvación es eterna, su salvación es perfecta. Esta bendita cruz está allí y permanece para siempre, y nada puede quitar de allí ese paso, ese camino perfecto. Nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino diciendo lo que dice aquí, repitiéndolo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! ¿Y dónde está el amor? En el mismo capítulo de Juan, capítulo 3, alma, el amor. Y después dice que el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el evangelio verdadero. Esa es la verdad. Y no he sido llamado para agradar a los hombres. De manera que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no está en el negocio de condenar a nadie. El Señor lo dijo claramente: yo no he venido para perder las almas de los hombres. Yo he venido para salvarlas. Así que si en esta hora hay alguien que me escucha, como una persona que me escribió y se siente condenado después de haber escuchado varios videos míos, se siente, más que condenado diría yo, se siente con una convicción muy grande de que está en malas relaciones con Dios, y me dice, ¿qué puedo hacer? Entonces yo le dije lo que estamos compartiendo aquí, que Dios no quiere la muerte del que muere, que Dios hizo todo lo necesario para darte vida eterna, y que Él está con los brazos abiertos, y no importa que estés todo tatuado con símbolos de satánicos, esos símbolos satánicos o esos tatuajes, Dios lo puede desaparecer milagrosamente, y si no, también serán para testimonio para otras personas que están como tú. Así que en esta hora el mensaje es el mismo. Es el mismo, simplemente arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para que tus pecados sean perdonados, y vas a recibir el Espíritu Santo. Y cuando recibas ese bendito don, que es el amor de Dios derramado, pues eso es lo que dice la Biblia, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu de Dios. Entonces ese Espíritu de Dios va a ser derramado en ti, y vas a tener la capacidad para resistir toda tentación, y no existe nada que te pueda separar del amor de Dios. Así que tienes todo lo necesario. Dios está esperando que te arrepientas. Dios está esperando que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un solo Dios, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Esa es la verdad. Y en este momento tú puedes ir directamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está allí presto para recibirte. Él nunca jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado, porque Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. De manera que hay muchísimos que están sanos, muchísimos que se creen justos. El Señor no vino por ellos. Él vino por los que reconocen su necesidad. Y así que en esta hora te dejo este mensaje. El Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendiciones.